Humano Derecho Radio Estación presenta. El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Desde Humano Derecho Radio Estación de Caracas, Yelitza Rivero y Alfredo Bayota les damos la bienvenida a estas Travesías del Pensar, que realizamos todas las semanas con la colaboración de la Fundación Filosofía en la Ciudad, para ir descubriendo y conociendo poco a poco la riqueza que permanece oculta en las propuestas de los grandes filósofos de nuestra historia. El hermoso texto que nos identifica y que resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto Dr. Ernesto Maiz Vallenilla, rector fundador de la Universidad Simón Bolívar, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El Dr. Ernesto Maiz es considerado internacionalmente como el más destacado de los filósofos venezolanos del siglo XX. Trabajamos con la dirección general de Melanio Escobar, la coordinación general de Génesis Zambrano, la dirección de audio de Héctor Meneses y la asistencia de audio de Christopher Zambrano. Cuando nos preguntamos acerca de la constitución última de la materia, la respuesta que surge casi automáticamente es que está constituida por moléculas que a su vez son formadas por átomos. Consideramos a las moléculas y átomos los constituyentes últimos de lo material. Digamos que su afirmación es un buen punto de partida para iniciar una reflexión sobre el tema, pero no es la última palabra ni la primera. ¿Cómo que no es ni la primera ni la última? No es la última porque durante el siglo XX hemos sido testigos y hasta los medios de comunicación públicas han recogido el hecho de que hay componentes más pequeños que los átomos, dando lugar a una multitudinaria familia de partículas subatómicas, cuya naturaleza está en permanente estudio. Y tampoco es la primera opinión. Ciertamente, porque desde que nuestros padres griegos, aquellos pensadores que en la Grecia del primer milenio antes de Cristo sentaron las preguntas fundamentales de nuestra cultura e iniciaron la indagación de la cuestión acerca de la naturaleza última de la materia, surgieron dos grandes posiciones que dividieron las respuestas en dos grandes opciones. Supongo que se refiere a aquellos que sostuvieron que lo material constituía la última realidad y aquellos que sostenían que el carácter de la última realidad era no material, como Platón. Ciertamente. Y entre los que sostenían la realidad de lo material, también se dio una división. Estaban los que consideraban a la materia como un continuo y los que consideraban a la materia como formada por partículas últimas. Esta alternativa subsistió hasta hace poco. Ciertamente que la materia fuera continua o discontinua apareció hace 25 siglos, pero cuando surgió la noción de energía, renació el tema y durante casi un siglo se admitió la naturaleza discontinua de la materia y la naturaleza continua de la energía, hasta que en 1900 Max Planck mostró que la naturaleza de la energía también era discontinua. Los atomistas son aquellos pensadores que sostienen que la realidad es la materia y que la materia está constituida por unidades últimas
que conforman su naturaleza más íntima. De allí viene precisamente el nombre de átomo, que en griego quiere decir sin división, nombre que Demócrito le asignó a esas unidades últimas que no eran susceptibles de ulterior división y que conforman la naturaleza última de la materia, tal como la concebimos, al menos en rasgos generales, hoy en día. Pero hemos de señalar que a lo largo de 2500 años, el atomismo no fue la corriente de pensamiento que gozó de aceptación general, tal como es la noción general hoy en día, cuya consolidación se dio en el siglo XIX, con la propuesta de John Dalton. Sería interesante comentar hoy el surgimiento de la teoría atómica en el pensamiento griego, para que podamos dar verdadera dimensión a los logros del pensamiento contemporáneo, así como la penetración de aquellos pensadores. El padre de la teoría atómica es considerado Leucipo de Abdera, un personaje que, como tantos otros, permanece en la bruma y la oscuridad de la historia, puesto que para algunos ni siquiera existió realmente. Epicuro, que fue también un seguidor del atomismo, lanzó la teoría de que Leucipo era un personaje inventado por Demócrito, para dar prestigio a su teoría. Sea como sea, el cráter lunar Leucippus fue nombrado en su honor. Leucipo pudo haber nacido en Abdera o en Melos o en Clasómene, pero lo más probable es que fuera en Mileto, la misma ciudad de Tales, aunque su actividad se desarrolló principalmente en Abdera, por lo que se conoce como Leucipo de Abdera. De Abdera fueron también Anaxarco, filósofo amigo de Alejandro Magno, el gran Protágoras, al que Platón le dedicó un diálogo, y Demócrito. En Mileto, Leucipo estudió con Anaxímenes, discípulo de Tales. Viajó a Elea, donde estudió con Parménides y su discípulo Zenón, el autor de las famosas paradojas que niegan la realidad del movimiento. Quizás estuviera también con Pitágoras. Se le atribuyen algunos escritos como el denominado Gran Ordenación, del que su discípulo Demócrito hiciera una nueva versión llamada Pequeña Ordenación, y otra que lleva el nombre de Sobre la Inteligencia, de los que quedan en fragmentos.
escuchamos la versión del sexteto de John Kirby de La danza de Anitra, de Peer Gynt, de Edvard Grieg. Comentábamos que el iniciador de la teoría atómica fue Leucipo de Agdera, nacido en Mileto, la tierra de Tales, en el siglo V antes de nuestra era, donde inició sus estudios con Anaxímenes. Luego estudió en Elea, en la escuela de Parménides, probablemente con Zenón, y finalmente se radicó en Agdera, en donde dictó sus enseñanzas. Pero si sus obras se han perdido, ¿por qué se le atribuye la concepción del sistema atomista? Por dos razones, una interna a la teoría y otra externa. La externa son las referencias de otros autores, especialmente la de Aristóteles, nativo de Estagira en Macedonia, una ciudad muy cercana a Abdera, en Tracia, ambas al norte de Grecia. Macedonios y tracios a veces eran aliados de los griegos y a veces enemigos. Aristóteles pudo haber tenido conocimiento directo del asunto. ¿Y la interna? La interna es que el análisis de los escritos de Demócrito, su discípulo, muestra que se trata de una doctrina compleja, desarrollada, que incluye una amplia terminología técnica, que muestra aplicaciones de sus principios fundamentales en diversos campos de la filosofía, en la ética, la política, lo que señala que se trata de un sistema que tenía un tiempo desarrollándose. Sin duda que no basta una noción original para generar una corriente de pensamiento, sino que es necesario desplegarla, darle coherencia, señalar sus consecuencias, y para esto hace falta tiempo y esfuerzo de varias generaciones de seguidores, algo que no es frecuente ver por estas latitudes, donde el afán de renovación y cambio hace que pasemos de una idea a otra como quien cambia una camisa, y es así que estamos siempre en el mismo lugar. El itinerario geográfico y educativo de Leucipo, saliendo de Mileto, luego de estudiar su escuela, pasando a Elea y escuchando seguramente a Zenón, para radicarse definitivamente en Abdera, nos dan señales de los elementos con que construirá sus propuestas y los problemas que intenta resolver con ello. Mileto, cuna de audaces navegantes y sagaces comerciantes, es también el lugar donde aparecen una especie de sabios que, a diferencia de los teólogos y sus teogonías o poetas autores de mitos, se dedican al estudio de la naturaleza, de la physis, como la llaman en griego, por lo que Aristóteles los llama físicos o fisiólogos. Fue así que propusieron diversas opciones para entender la conformación última de la physis, que originariamente significa lo que engendra, lo que da a luz, y por derivación, lo primario, lo que está antes, lo originario, lo auténtico, el principio, en oposición a lo que viene después, lo artificioso, lo derivado, lo transitorio. Los nombres más famosos de esta corriente de pensamiento, denominada Escuela de Mileto, son Tales, Anaximandro, Anaxímenes y posteriormente Diógenes de Apolonia. Sus preocupaciones, como mencionamos, no se centraron en los dioses, sino en la realidad circundante, su naturaleza última, y el estudio de los cambios que observamos en ella. Es así que Tales, navegante y viajero, seguramente impresionado por la majestad de los mares, y estudiando las diversas formas que el agua adopta, así como la necesidad universal para el mantenimiento de la vida, concibe a la realidad como siendo el agua su última naturaleza. Anaximandro, discípulo de Tales, enfocó la cuestión desde otra perspectiva. Observó que todo lo que hay en la naturaleza está determinado, pero para dar origen a estas determinaciones, que incluye opuestos como lo frío y lo caliente, lo seco y lo húmedo, el origen debe ser en sí mismo indeterminado.
por lo que considera a la realidad última de la naturaleza como cualitativamente indeterminada, para que de esa forma pueda dar origen a todos los opuestos. Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, vuelve a buscar el principio fundamental en algo determinado y lo encuentra en el pneuma, el aire, que está en todas partes, necesario para la vida y que, según Homero, también constituye el alma, que es un soplo de vida. Precisamente en el pensamiento de Anaxímenes se forma Leucipo, heredando uno de los problemas dejado por el filósofo, como lo es el estudio de la condensación y la evaporación, es decir, el cambio del aire en diversas formas. El paso siguiente a sus estudios en su Mileto natal, en la formación de Leucipo, fue el contacto con la escuela de Elea, iniciada por Parménides. La escuela eleática identifica la realidad con lo que es, negando toda realidad a lo que no es. En consecuencia, lo que es solo puede ser uno, porque si hubiera dos, ellos no podrían estar separados por lo que no es, la nada, porque precisamente la nada no es. De forma que todo lo que es uno, no solo uno, sino que es eterno, indivisible, no cambia. Porque todo cambio implica dejar de ser lo que se es para ser otra cosa. Y lo que es no puede no ser lo que es. El cerciano se asocia metafóricamente con una esfera, que es el cuerpo perfecto, sin principio ni fin. En consecuencia, si lo que es uno y no cambia, entonces todo cambio que observamos en la naturaleza es una ilusión, una aparición, un fenómeno. La concepción eleática supone un abismo entre la unidad del ser y la multiplicidad, la heterogeneidad y el movimiento. Leucipo, formado en la filosofía de los milesios, no puede aceptar esta dualidad, aunque reconoce la exigencia racional que hace pensar que lo que es ha de ser uno, inmutable, eterno, pero siente la necesidad de explicar el mundo sensible, los cambios que percibimos, la variedad y movilidad con que la naturaleza se nos presenta. Entonces Leucipo da un paso de enorme audacia intelectual y concibe a la naturaleza constituida por unas partículas no accesibles a la percepción sensorial, que reúnen en sí mismas las características del ser de Parménides, eternas, inmutables, indivisibles, pero las hace infinitas en número, móviles, separadas por el no ser de Parménides, o también, según otros intérpretes, por el aire de Anaxímenes o lo indeterminado de Anaximandro. Recogiendo las enseñanzas de los milesios, de los eleatas, y también influenciado por Empédocles, que habían anticipado la constitución de lo material en 4 elementos, aire, agua, tierra y fuego, y de Anaxágoras, que había propuesto la existencia de infinitos elementos o semillas que reunían en cada una de ellas todos los opuestos, Leucipo elaboró una teoría original, que luego de 2500 años sería la más exitosa de todas ellas. Y a este éxito no serían ajenas las contribuciones de sus seguidores como Demócrito, rico comerciante de Abdera, contemporáneo de Platón, que completó y dio forma definitiva al sistema. Y también Epicuro, que desarrolló una teoría atómica con algunas variaciones, que a su vez sería retomada por el romano Tito Lucrecio Caro.
Estas teorías permanecerían en segundo plano del interés hasta cuando las inquietudes del siglo XVII llevaron a pensadores como Gassendi a rescatarlas del olvido para cobrar progresivamente la importancia que hoy tienen. Escuchamos el sexteto de John Kirby interpretando su versión de la Séptima Sinfonía de Beethoven. Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa, para lo que pueden contactarnos en travesíasdelpensar@gmail.com. Se pueden escuchar nuestros programas anteriores en YouTube. Humano Derecho, Travesías del Pensar. Es apropiado decir una palabra acerca de quien completó la propuesta de Leucipo, su discípulo Demócrito, conocido como el Agderita por el lugar de nacimiento, o el Sonriente, que en muchos cuadros se contrapone a la figura de Heráclito el Triste. Se cuenta que predecía el futuro. Su figura sigue siendo respetada en nuestros días, porque un cráter en la Luna también lleva su nombre, y un asteroide se llama Demócrito. Se lo llama el sonriente o el que ríe, por otra anécdota sin confirmar, que cuenta que Demócrito se quitó los ojos porque ver las tonterías con las que vive y que hace la gente le causaban tanta risa que le impedían pensar. Si hubiera vivido en el 2019 en Venezuela con 2 presidentes durante casi un año,
una inflación monstruosa, una miseria abrumadora, sin luz, sin agua, sin alimentos, sin instituciones, su parque industrial destruido, incluyendo el petrolero, donde las cucarachas vuelan y los anarquistas votan, con una dirigencia dedicada solamente a intercambiar discursos insultantes y alabando la paz, puede que se hubiera suicidado en lugar de vivir los casi 100 años que vivió. Demócrito tuvo una sólida formación, iniciada cuando niño por unos sabios y magos persas, que el rey Jerjes I de Persia dejó alojados en la casa de su adinerada familia durante una campaña militar en las guerras médicas contra Grecia. Se dice que luego viajó por Egipto, donde vivió 5 años, y adquirió conocimientos de geometría que lo llevaron a ser un gran matemático. Luego, en busca de conocimientos, visitó Etiopía, Mesopotamia, Babilonia, Caldea, Persia, e incluso se dice que llegó a la India. Y al regresar a Abdera, se hizo discípulo de Leucipo. Diógenes Laercio refiere que fue autor de más de 70 libros sobre ética, física, matemática, técnica e incluso música. Fueron obras muy populares y su gran contrincante, Platón, que lo detestaba, en una oportunidad quiso quemar todos sus libros y lo disuadieron al decirle que era inútil porque habían muchas copias. Lamentablemente no se conservaron y solo conocemos unos 300 fragmentos, sobre todo gracias a las alusiones de Aristóteles y de Teofrasto, la mayoría sobre temas morales. Demócrito fue maestro de Protágoras, pero su principal discípulo fue Epicuro. Luego sus ideas fueron retomadas en el Renacimiento por Giordano Bruno y otros autores, y más tarde fueron populares durante la Ilustración. Al presentar a la materia integrada por átomos como autocreada, se convirtió en el primer pensador ateo y materialista, sosteniendo que los cambios físicos se debían a la física, no a la magia, ni a los dioses o a componentes no materiales. Se puede rastrear lo que podrían ser las influencias en su pensamiento. ¿Cómo elaboró sus propuestas? Junto con su maestro Leucipo, Demócrito es considerado el fundador de la escuela atomista. Se inscribe entre los post-eleatas, es decir, quienes aceptaron los principios establecidos por Parménides de que el ser es eterno, incambiable, pero en lugar de afirmar que el ser es uno, desarrollaron una filosofía pluralista, como la de Anaxágoras. Las homeomerías de Anaxágoras pueden ser consideradas como el antecedente más inmediato de la teoría de los átomos. ¿Qué son las homeomerías? Anaxágoras pensó que existen unas semillas o sustancias cualitativamente distintas cuya reunión da lugar a las cosas visibles. A esas semillas, Aristóteles las llamó homeomerías. Anaxágoras propuso que solo podemos considerar que un objeto pueda transformarse en otro, como por ejemplo ocurre con los alimentos, cuya ingestión permite el crecimiento de músculos, tendones, huesos, etc., si aceptamos que en el objeto que se transforma en otro, se encuentra ya todo aquello a lo que va a dar lugar. Pensó que en cada cosa existen semillas u homeomerías de todas las cosas, y que cada semilla contiene en sí a todas las cosas, de modo similar al todo, de modo que las homeomerías no solo son infinitas en número, sino que cada una es infinita en cualidad. Es decir, son infinitas veces infinitas.
A esta concepción Anaxágoras arribó por estar convencido de que nada se genera del no ser y de que todo se nutre de lo que es semejante. Como todo se genera de todo, si no inmediatamente, al menos según turnos, y lo semejante crece de lo semejante, como vimos en los alimentos, en ellos deben estar estas semillas que, al ingerirlas, permiten que nazcan y crezcan carne, huesos, etc., o cosas similares a aquellas. Recordemos que estas propuestas no están avaladas por ninguna experiencia ni experimento que permita corroborar la existencia de las semillas, sino que se fundan en observaciones, especulaciones y razonamientos lógicos. ¿Cuál es el razonamiento para concluir que hay átomos? El argumento atomista podría ser como sigue. Tomemos por válida la hipótesis contraria, es decir, tomemos por válida que las cosas materiales son divisibles hasta el infinito. Dado que tal división la aceptamos como posible, imaginemos que la llevamos a cabo con un cuerpo. El resultado puede ser un producto con magnitud o sin ella. Si tiene magnitud, entonces se puede seguir dividiendo porque la magnitud es siempre divisible y señala que no hemos completado la tarea. En el segundo caso, si dividimos hasta llegar a un final sin magnitud, tendríamos el absurdo de que el cuerpo original, que tiene magnitud, estaría compuesto por una suma de elementos que no tienen magnitud, lo cual es imposible. La suma de infinitos elementos que no poseen magnitud no puede dar lugar a un elemento con magnitud. Así que ambos posibles resultados llevan a un absurdo. Por tanto, la hipótesis de que los cuerpos materiales son divisibles hasta el infinito es falsa. Y por tanto, debe existir un límite a esta división, una unidad básica de materia indivisible que posee magnitud, llamada átomo, y a partir de la cual no se puede seguir dividiendo.
Escuchamos a John Kirby y su sexteto en el Preludio de Charlie, basado en un preludio de Federico Chopin. Podríamos presentar algunos de los problemas que la teoría atómica de Leucipo Demócrito resuelven y o generan. Digamos que la teoría atomista de Demócrito y Leucipo se puede esquematizar diciendo: los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, indestructibles e invisibles. Los átomos se diferencian solo en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. Los átomos permanecen eternamente en movimiento. Las propiedades de la materia perceptible varían según el agrupamiento de los átomos. De manera que los átomos, inmutables, eternos, móviles, cuya única cualidad es la forma por la que se diferencia, se reúnen para generar los diferentes cuerpos sensibles y cambiantes. Los cambios y la generación se explican por la movilidad de los átomos que los constituyen, con lo que se satisface la exigencia intelectual de los griegos, que es la de explicar el cambio que percibimos por lo que no cambia, los átomos que no percibimos. Es decir, explicar lo mudable por lo inmutable. Para Leucipo, los átomos, al tener como única cualidad la forma, se reducen en última instancia a pura cantidad y se relacionan según orden y disposición. Todo en el universo está formado por átomos y las diferencias cualitativas, color, olor, sabor, se fundan en última instancia en la forma, posición y orden de los átomos a los que constituyen. Sin duda que se trata de un paso intelectual enorme en el desarrollo del pensamiento, pues se explica lo visible, lo perceptible, por algo que no puede percibirse sensorialmente, como son los átomos, pero que no son fuerzas misteriosas, ni míticas, sino cuerpos materiales, cuantitativos, infinitos, cuyos modos de relación pueden determinarse. La forma que posee cada átomo hace posible que se ensamblen, aunque nunca se fusionan, y siempre subsiste una separación entre ellos, y volverán a separarse cuando colisionen con otro conjunto de átomos, quedando átomos libres hasta que de nuevo se junten con otros y se ensamble para formar otro cuerpo. Leucipo y Demócrito, a diferencia de los eleatas, que no aceptaban el movimiento como realidad sino solo como fenómeno, parten de que el movimiento existe en sí y hablaron por primera vez de la inercia. Los átomos son eternos y estuvieron y estarán siempre en movimiento. El movimiento de los átomos en el vacío es un rasgo inherente a los atomistas, un hecho irreductible a la existencia de los átomos, infinita, eterna e indestructible. El movimiento implica que los átomos se mueven en el vacío. Pero no es un vacío como lo pensamos hoy. Para Demócrito, la realidad está compuesta por dos causas, dos elementos, dos modos de ser. Toón, lo que es, representado por los átomos, y to-ujón, lo que no es, lo que llamamos vacío, la nada. Pero el to-ujón no es un no ser absoluto, la nada, sino aquello cuyo modo de ser es no ser átomo, el elemento que permite la pluralidad de partículas diferenciadas y hace posible el movimiento. Al admitir que este no ser que separa los átomos
introducen otra gran novedad al rechazar una pura negatividad de la nada y concebirla como una realidad positiva, una contrapartida del ser y no una ausencia total del ser. Si bien Leucipo no llegó a admitir la corporeidad del vacío, no en vano su lenguaje, más que hablar de ser y no ser, utiliza expresiones como lo lleno y lo vacío, y en muchos casos lo vacío lo hace equivalente a lo raro, que era una expresión que había tomado o había utilizado Anaxímenes. Por otra parte, al no admitir la corporeidad del vacío, Leucipo obliga a suponer que toda sustancia, por sutil que sea, debe estar compuesta por átomos, inclusive el alma. Aristóteles asigna a las explicaciones de Leucipo y Demócrito un carácter irracional, lo que es cierto si se entiende por irracional que no haya alguien que ordene o guíe las conductas de los átomos. Pero no es irracional si por tal cosa se entiende algo que ocurra sin razón o fundamento, porque la teoría atómica pretende dar cuenta, basada en las características de los átomos, de todo lo que podemos observar en la naturaleza, siendo en consecuencia el origen de las explicaciones mecanicistas de la naturaleza. Damos término así a esta travesía en la que nuestro puerto fue el nacimiento de la teoría atómica, cuyo predominio en la naturaleza, en la cultura occidental, recién alcanzó su zen 2500 años después de haber sido propuesta, con las modificaciones del caso. Quedan pendientes de recorrer cómo esta propuesta acerca de la naturaleza de la realidad que propusieron los atomistas clásicos fundamentan una teoría del conocimiento, una moral, una ética, la política. Basta citar esta sentencia de Demócrito. El conocimiento verdadero y profundo es el de los átomos y el vacío, pues son ellos los que generan las apariencias, lo que percibimos, lo superficial. Si alguien estuviera interesado en ahondar sobre este tema, recomendamos el libro de nuestro Ángel Capelletti, y decimos nuestro porque desarrolló parte importante de su labor filosófica entre nosotros, y se trata de un trabajo publicado por la Sociedad Venezolana de Ciencias Humanas en 1979, titulado Ensayo sobre los atomistas griegos. Por su parte, la tesis doctoral de Carlos Marx de 1841 lleva por título Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro, y ha sido editada por la Universidad Central de Venezuela en su versión castellana.
Escuchamos al sexteto de John Kirby en su versión del Vals de Minuto de Federico Chopin, versión que dura más de 1 minuto. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. La cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretado por el Grupo Arcano. Este programa se emite los jueves a las 8 p.m. y se repite los sábados a las 2 p.m. y los jueves a las 11 a.m., hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios, sus sugerencias y su oferta para colaborar con este programa en travesíasdelpensar@gmail.com. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Alfredo Bayota y Yelixa Rivero. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Christopher Salazar. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Programas anteriores se pueden escuchar en YouTube, Humano Derecho, Travesías del Pensar. Que tengamos una buena semana.